¿Alguna vez te has preguntado por qué los más visibles rara vez son los más poderosos? ¿Por qué la verdad, aunque grite, muchas veces es ignorada? ¿Y por qué sentimos miedo, incluso cuando nadie nos amenaza directamente? Los hombres juzgan más con los ojos que con las manos, escribió Maquiavelo, en una época en la que las máscaras aún eran de hierro y no de filtros. Pero, ¿y si él estuviera vivo hoy? Si caminara por las calles llenas, o mejor dicho, si se ocultara en los pasillos vacíos donde se toman las decisiones reales, ¿lo reconocerías? ¿O pasarías junto a él sin notarlo, mientras él ya supiera todo sobre ti? Vivimos en una era donde la exposición es moneda, likes, opiniones, selfies, currículums que gritan en LinkedIn, todos intentando probar su valor. Pero, ¿y si la verdadera fuerza no estuviera en ser visto, sino en ser sentido, sin jamás revelarse? Imagina a un hombre que no necesita alzar la voz, que no necesita entrar primero ni parecer el más preparado. Él llega al final, observa, y cuando habla, te das cuenta de que todo ese tiempo estuvo moldeando el entorno, no con poder bruto, con una presencia invisible. Maquiavelo, si estuviera aquí, no buscaría el escenario. Él escribiría el guión. No sería trending topic, sería la sombra detrás de la tendencia. Un estratega silencioso en una era de gritos. Este video no es una biografía, es una disección. Una inmersión en las 21 reglas psicológicas que él usaría hoy, no para ganar likes, sino para dominar sin ser notado. Y aquí no hablaremos solo de poder. Vamos a hablar de control emocional, de manipulación sutil, del arte de desaparecer mientras todos te buscan, de cómo volverte un eco en la mente de los demás, incluso en silencio. Vas a entender por qué, en palabras de Maquiavelo, es mucho más seguro ser temido que amado, pero solo si sabes cuándo sonreír. Tal vez ya hayas usado algunas de estas tácticas sin saberlo. Tal vez estés siendo manipulado justo ahora, o tal vez estás a punto de despertar en un mundo donde las reglas visibles son solo el teatro y el verdadero juego es otro. Respira profundo. Este no es un video cualquiera, es un espejo oscuro, y quien lo mire demasiado corre el riesgo de verse a sí mismo. Vivimos en un mundo donde la gente se disfraza de certezas, donde cada frase es una muletilla, cada gesto es una marca, y cada pensamiento tiene que caber en 280 caracteres. La ilusión es la nueva realidad. Pero, ¿y si alguien decidiera no participar en esta obra de teatro? ¿Y si, en lugar de gritar, simplemente observara, en silencio, desde detrás del telón, anotando cada vanidad, cada inseguridad, cada movimiento falso? Maquiavelo jamás buscaría los reflectores. Entendería que la luz revela, pero también quema, y quien brilla demasiado se convierte en blanco. Él elegiría la penumbra, porque el verdadero poder, ese que decide destinos y cambia estructuras, no es el que se muestra, es el que se oculta. No es el rey quien gobierna, es quien le susurra al oído. Mientras el mundo corre para demostrar su valor, él caminaría despacio, porque los desesperados siempre se delatan, muestran demasiado, hablan demasiado, desean demasiado, y desear para Maquiavelo es debilidad. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has confiado en alguien solo porque parecía confiable? ¿Cuántas veces creíste en el más elocuente, en el más simpático, en el más visible, y terminaste decepcionado? Maquiavelo nos advertiría, no confíes en lo que es visible. El verdadero jugador nunca muestra su mano. Deja que seas tú quien juegue la suya. Esa lógica está en sus reglas. La primera, deja que te subestimen. ¿Por qué? Porque quien no te teme, baja la guardia. Quien cree que ya ganó, se distrae. Y en ese momento, en ese preciso momento, el poder cambia de manos. En nuestra sociedad digital, el juego se volvió exhibición. Pero Maquiavelo vería eso como una oportunidad. No necesitaría competir con los narcisistas. Los dejaría destruirse solos. Mientras todos construyen castillos de likes, él construiría silencio. Y el silencio, bien usado, es ensordecedor. Recuerda, el más peligroso en una sala no es quien grita, es quien escucha. El más poderoso no es quien aparece, es quien sabe cuándo desaparecer. Maquiavelo sabía que la presencia constante banaliza, pero la ausencia estratégica eterniza. Imagina una escena común, una reunión llena de egos. Todos compiten por atención. El maquiavélico entra en silencio, observa, sonríe con gentileza, no se impone, no resalta. Pero cuando habla, la sala se queda en silencio, porque lo inesperado tiene más fuerza que lo obvio, y lo raro hipnotiza. En su obra El Príncipe dice, es necesario ser un gran fingidor y disimulador.
Muchos interpretan eso como frialdad, pero no se trata de frialdad, se trata de control, control sobre la propia imagen, sobre la narrativa que los demás construyen acerca de ti, dejar que crean que saben, cuando en realidad no tienen idea. Y aquí entra una provocación filosófica. ¿Será que el mundo moderno, con toda su tecnología y transparencia, nos ha liberado o nos ha vuelto aún más manipulables? ¿Quién domina realmente? ¿El que grita más fuerte o el que entiende el silencio? Maquiavelo entendería el algoritmo como nadie. Sabría que es mejor parecer frágil y ser letal que parecer letal y ser frágil. Se adaptaría sin esfuerzo. ¿Y su Instagram? Tal vez estaría vacío, o tal vez sería un enigma, un reflejo de lo que él quería que pensaras que era, nada más. Porque al final, el verdadero poder no es ser temido ni amado, es ser imposible de descifrar. Hay un lugar dentro de la mente donde el control se instala sin hacer ruido, no con órdenes, sino con sugerencias, no con fuerza, sino con fisuras emocionales. Ahí es donde Maquiavelo viviría hoy, no en discursos encendidos ni en salas de guerra, sino en el espacio entre la duda y la certeza, en el momento exacto en que alguien sonríe y tú no sabes si es un gesto de afecto o una amenaza elegante. La confusión crea obsesión, la obsesión crea enfoque, el enfoque crea influencia. Esta lógica, sacada de entre líneas de su filosofía, sería la base de su actuación en los tiempos actuales, porque mientras todos quieren ser comprendidos, el maquiavélico quiere ser indescifrable. Cuando intentas entender a alguien, lo estudias, y quien es estudiado, domina. Él crearía personajes, un día distante, al otro generoso, un momento de silencio seguido de un comentario enigmático, no por inseguridad, sino por estrategia, porque el misterio no se revela, se insinúa, y una mente que no encuentra respuestas, no descansa, se vuelve prisionera de la pregunta. ¿Alguna vez conviviste con alguien que nunca decía todo, que siempre dejaba frases a la mitad, que te elogiaba, pero con una mirada que te hacía sentir que había algo más? Esa sensación de no saber exactamente dónde pisas es el territorio favorito del manipulador sofisticado. Maquiavelo lo sabía. Cuando las personas no pueden predecir tus acciones, comienzan a actuar con cautela, y quien actúa con cautela se entrega. Aquí no hablamos de mentiras directas, hablamos de distorsiones calculadas, de verdades incompletas, de silencios que gritan, de sonrisas que distraen mientras las estructuras se mueven. Tomemos la regla. El encanto es más peligroso que la verdad. En una sociedad donde el carisma es moneda de cambio, el maquiavélico no intentaría ser honesto. Intentaría ser irresistible, porque la verdad, por más fuerte que sea, encuentra resistencia. Pero el encanto desarma. Ofrecería simpatía como trampa, un hombro acogedor, una mirada atenta, una validación sutil, y mientras tanto, estaría sembrando dudas, sesgando decisiones, moldeando narrativas, con una amabilidad tan bien calculada que la víctima dará las gracias, incluso mientras es llevada hacia donde nunca quiso ir. Es en este punto donde entramos en el territorio más peligroso, el de la confianza, porque el maquiavélico no quiere que le temas, quiere que te sientas seguro, tan seguro que bajes todas tus defensas, porque nadie sospecha de la mano que acaricia, y es esa misma mano la que, cuando es necesario, estrangula. No se presenta como amenaza, se presenta como solución, te escucha como nadie, y luego guarda silencio, como si lo supiera todo. Y ese silencio es donde proyectas todos tus miedos. Reflexión. ¿Cuántas decisiones has tomado por lo que imaginaste que otro pensaría o haría? ¿Y si ese otro solo estuviera en silencio, esperando que tú mismo te traiciones? Maquiavelo entendía el valor del espacio vacío, el intervalo entre el estímulo y la respuesta, el momento en que el otro revela más al intentar descifrar lo que tú no dijiste que si lo hubieras dicho todo. No intentes vencer por la fuerza lo que puede ser vencido con manipulación. Él no gritaría, susurraría, y ese susurro no saldría de tus oídos tan fácilmente, porque no quiere ganar una discusión, quiere vivir dentro de tu mente. Al final de este capítulo la pregunta se impone: ¿realmente estás en control? ¿O estás bailando al ritmo de una canción que no recuerdas haber elegido? Existe una forma de dominación más sutil que cualquier imposición, un tipo de vínculo que no se establece por miedo ni por admiración, sino por ausencia, una ausencia calculada, construida pacientemente hasta que la presencia se vuelva indispensable. Es ahí donde opera el verdadero maquiavélico, no como dictador, sino como estructura,
como una necesidad silenciosa que solo reconoces cuando ya no sabes vivir sin ella. Maquiavelo no levantaría muros, construiría puentes y luego se retiraría, lentamente, sin ruido, dejando al otro atrapado del otro lado, mirando el abismo entre lo que siente y lo que perdió. Esa es la esencia de una de sus reglas más crueles. Haz que dependan de ti y luego desaparece. No amenazaría, ofrecería soluciones, consejos, apoyo, protección, pero no como un amigo, sino como un ancla. Algo que parece voluntario, pero que en realidad es una telaraña. Imagina a alguien que te ayuda de forma tan precisa, que parece insustituible, que entiende tus miedos, anticipa tus fallas, refuerza tus victorias. Ahora imagina a esa misma persona yéndose, sin aviso, sin drama, simplemente yéndose. El vacío que eso deja no es solo emocional, es estratégico. Te acostumbraste a pensar con esa presencia cerca, a decidir con esa influencia detrás, y ahora todo lo que queda es la sombra. Maquiavelo lo sabía. El ser humano se acostumbra rápido al confort, pero sufre lentamente la pérdida. Y es ese sufrimiento lento el que se transforma en sumisión, en lealtad involuntaria, en dependencia crónica. Mira, él no pediría favores, los daría, y cobraría, no con palabras, sino con silencios. Sentirías que le debes algo, y ese algo nunca sería especificado. El desequilibrio se volvería constante, una deuda psicológica que nunca se salda, porque no fue contraída con lógica, sino con gratitud. Y si un día intentaras rebelarte, él no confrontaría, sonreiría, y su sonrisa llevaría el peso de todas las veces que te salvó, te guió, te moldeó. Sería imposible odiarlo sin antes odiar cuánto lo necesitaste. Esa estrategia va más allá de la manipulación individual. Se convierte en sistema, una red de personas que se sienten pequeñas ante su ausencia, como bien lo expresó el propio Maquiavelo. Los hombres se mantienen honestos solo por necesidad. Cuando son libres para actuar, se vuelven desleales. Es decir, si quieres control duradero, no impongas límites, crea necesidades. Él no necesitaría dar órdenes, bastaría con desaparecer por un día, y todos correrían a reorganizar el caos, porque su simple ausencia ya es una orden. Y eso es el ápice del poder psicológico. El maquiavélico moderno no grita, obedéceme, simplemente se retira, y al hacerlo, deja un espacio que nadie más puede ocupar, un espacio que resuena y que obliga a los demás a llenarlo con nostalgia, frustración y culpa. Ese es el secreto de la arquitectura del control. No construyes una prisión para los demás, les enseñas a construirla por dentro, ladrillo por ladrillo, con memorias y carencias que solo tú sabes cómo activar. Y entonces, cuando finalmente se alejan, eres tú quien nunca se va de dentro de ellos. Hay nombres que no necesitan ser dichos, flotan, presencias que no gritan, solo rondan, y Maquiavelo es uno de ellos. No es solo una figura histórica, un autor estudiado en las universidades o citado en debates sobre el poder. Maquiavelo es un espejo oscuro, un reflejo que revela lo que preferimos esconder. No da miedo porque sea malvado, da miedo porque es demasiado honesto, porque muestra, con frialdad quirúrgica, de lo que es capaz el ser humano cuando se despoja de las ilusiones de la moral. Y quizá por eso, pocos se atreven a decir su nombre en voz alta. Maquiavélico se volvió sinónimo de manipulación, de frialdad, de crueldad. Pero, ¿realmente es así? ¿O será que ese miedo que sentimos es porque, en el fondo, reconocemos en él una parte de nosotros que preferimos negar? Hoy, más que nunca, vivimos en una era donde el poder se disfraza de amabilidad, donde el control se viste de cuidado y la opresión se comunica con emojis. Y Maquiavelo, si estuviera entre nosotros, sería el maestro detrás de ese teatro, no porque desprecie la moral, sino porque entiende su utilidad. Un príncipe debe parecer piadoso, fiel, humano, íntegro y religioso, pero estar preparado para actuar en contra de estas cualidades cuando sea necesario. Esa cita, quizás la más temida de su obra, no es una invitación a la hipocresía, es una advertencia. En el juego del poder, la apariencia es la primera armadura, y la moral, muchas veces, es la excusa que los débiles usan para justificar su derrota. Maquiavelo jamás sería el rostro de una revolución, sería la mente que planeó sus pasos. No lideraría multitudes, construiría las palabras que harían marchar a las multitudes. Por eso su nombre aún causa escalofríos, porque no busca aplausos, busca resultados, y en un mundo saturado de vanidad, sería aquel que guarda silencio, y aún así es escuchado. Imagina a alguien que nunca discute,
pero cambia el rumbo del debate con un solo gesto, que nunca aparece en las fotos, pero está en todos los bastidores, que no necesita reflectores porque su influencia es estructural. Esa es la figura que representa Maquiavelo, y esta es la verdad que muchos no soportan. El verdadero poder no está en la cima, está en la base, en las estructuras invisibles, en las decisiones silenciosas, en los nombres que no se pronuncian pero que nadie olvida. Él sería la ausencia que oprime, la memoria que pesa, el patrón con el que todos son medidos y todos fracasan. Porque al final, Maquiavelo no quería ser amado, ni temido, quería ser inevitable. Y cuando el nombre de alguien se convierte en un susurro que nadie se atreve a pronunciar, es porque ese alguien ha vencido. Maquiavelo no fue un villano, fue un observador lúcido de la naturaleza humana, un espejo que nadie quiere mirar por mucho tiempo, porque en él no vemos héroes, vemos estrategias, no vemos promesas, vemos consecuencias. Después de recorrer estas 21 reglas, lo que queda no es solo el asombro ante un pensador implacable, lo que queda es la duda. ¿Cuántas veces he sido manipulado sin darme cuenta? ¿Cuántas veces usé esas tácticas sin saberlo? ¿Y si el verdadero juego de la vida no se trata del bien contra el mal, sino de quienes ven el tablero y quienes son movidos por él? No se trata de volverse frío, sino de volverse consciente, consciente de lo que está en juego, de lo que se dice entre líneas, de lo que cada silencio oculta. Maquiavelo nos invita a dejar de romantizar el mundo y empezar a comprenderlo. Y comprender ya es un acto de poder. Quiero contarte algo que casi nunca he compartido con nadie. Hace algunos años perdí una oportunidad importante por confiar demasiado. Entregué ideas, confié en halagos, creí en intenciones, y cuando me di cuenta, todo lo que era mío ya había sido usado, sin mi nombre, sin mi espacio, sin mi voz. En ese momento sentí rabia, me sentí ingenuo, traicionado, pero después algo cambió. En lugar de buscar justicia, busqué comprensión. Me sumergí en autores que decían lo que casi nadie se atreve a admitir. Y fue ahí donde encontré a Maquiavelo, no al villano de las caricaturas, sino al estratega que me enseñó a leer lo invisible. Este video nació de esa herida y de esa transformación. Ahora quiero ofrecerte algo que no es para cualquiera, pero sí es para ti, que has llegado hasta aquí buscando respuestas más profundas sobre quién eres y hacia dónde va tu vida. Creé algo que va más allá de un libro. Construí un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper patrones mentales, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde la raíz. Este no es un ebook de frases bonitas, es una guía para quien ya no soporta vivir en piloto automático. Si sientes que algo dentro de ti clama por cambio, evolución, claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de la autotransformación. No lo leas por curiosidad, léelo porque tu vida depende de ello. Y si decides comenzar este viaje, no serás la misma persona al final del camino. Así que, si llegaste hasta aquí, de verdad, gracias. Gracias por ser el tipo de persona que no le teme a mirar profundo, que no se asusta con la verdad, incluso cuando nos desarma. Podrías estar viendo cualquier otra cosa ahora, pero elegiste sumergirte en ideas densas, incómodas, reales, y eso me da esperanza. Si esta reflexión te tocó de alguna manera, deja un comentario contándome cuál de las reglas más te confrontó, o simplemente escribe, vi el espejo, y sabré que lo sentiste. Y claro, si aún no estás suscrito, dale clic al botón, pero solo si estás listo para seguir escuchando esas voces de madrugada que le hablan a la conciencia cuando todo está en silencio. En los próximos videos, la profundidad solo va a aumentar, pero el tema, ese te lo voy a dejar descubrir. Nos vemos donde las palabras pesan y el silencio vale oro. Y en el fondo, todos hemos usado alguna de esas reglas, tal vez para protegernos, tal vez sin darnos cuenta, pero ahora ya lo sabes. Y saber, de verdad, es donde todo comienza, porque quien entiende las reglas ya no es solo una pieza, es quien decide si juega, cuándo juega y cuándo voltea el tablero. Así que, la pregunta final que te dejo no es si Maquiavelo tenía razón. La pregunta es, ahora que viste el juego, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Sigues ahí? ¿Pensaste que iba a terminar con una frase inspiradora y desaparecer en el atardecer? Number, soy maquiavélico. ¿Recuerdas? Si este video se volvió una voz dentro de tu cabeza, esa que empieza a hablar cuando ves a alguien fingiendo ser demasiado bueno, entonces mejor suscríbete, porque aquí no solo pensamos, aquí vemos a través. Dale like al video,
Comenta qué fue lo que te desarmó. Compártelo con ese amigo manipulador que jura que solo es intenso, nada más. Y sí, también puedes mandarlo a quien lo va a entender, o a quien nunca se va a dar cuenta que es sobre él. Esos son los mejores. Ahora, en la pantalla, hay 2 videos. Uno te lleva más profundo. El otro puede hacerte cuestionar quién realmente manda en tu vida. Pero ojo, haz clic rápido, antes de que desaparezca, como lo haría un buen fantasma maquiavélico. Nos vemos en la próxima oscuridad.